Ahora le damos la bienvenida a Hugo Coya, uno de mis maestros en el periodismo. Él es periodista televisivo y escritor y ha hecho un trabajo de investigación realmente fascinante sobre la experiencia de los peruanos en la Segunda Guerra Mundial. Este es el primer libro que él escribió, Estación Final, sobre un grupo de peruanos que estuvo en Auschwitz, increíble, y a base de esta investigación descubrió un personaje realmente fascinante. Y es en la que está basado este libro, que acaba de presentar también, Los secretos de Elvira. Estamos con Hugo Coya y, por supuesto, vamos a conversar sobre los 70 años de la liberación de Auschwitz. Bienvenido al programa, Hugo, es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias, Augusto, por la invitación. Realmente me siento muy contento de poder estar acá y hablar de un tema tan importante. Hoy día no solo es los 70 años de la liberación de Auschwitz, sino es el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. O sea, el hecho de que las tropas soviéticas llegaran un 27 de enero de 1945 y se encontraran con el horror que ahora conocemos, y provocó que en el 2005 las Naciones Unidas declarase este día conmemorativo. Entonces hay una serie de ceremonias alrededor del mundo que se están realizando. Acaba de terminar hace pocas horas la ceremonia más importante en el mismo campo de concentración, donde más o menos 300 sobrevivientes volvieron al lugar y recordaron y volvieron a rememorar. Hicieron una ceremonia con más de 30 jefes de Estado y con mucha atención a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo te enteras por primera vez que existió un grupo de peruanos en Auschwitz? Precisamente visitando Auschwitz. O sea, yo, como tú sabes, soy una persona que me gusta viajar muchísimo, y en el 2004 yo viajo a Polonia y visito el campo de concentración de Auschwitz, hago el recorrido como un turista más. En esa época estaba trabajando aquí, estaba trabajando para América Televisión, y descubro, o sea, pregunto al guía si sabía que acerca de la posibilidad de que hubieran peruanos, porque había en la salida de Auschwitz hay una especie de arranque medio macabro con una lista de país por país de personas que perecieron ahí. El guía polaco, medio sorprendido, no sabía ni siquiera dónde queda Perú, tuve que darle unas pequeñas lecciones rápidas de geografía. Me dijo, mire, no le puedo garantizar, hay unas computadoras allí. Escribí la palabra Perú y apareció un número que era en ese momento 21. Y yo, la verdad, te digo, Augusto, para mí fue como si hubiera metido el dedo en una corriente, en un enchufe, ¿no? Me quedé muy sorprendido porque para nosotros los peruanos se nos enseña siempre en el colegio, en la universidad, que la Segunda Guerra Mundial era un capítulo meramente europeo. Algo tan lejano para nosotros, claro, ¿no? Aterrizarlo y conectarlo con el Perú es algo increíble. Claro, exactamente, y que peruanos que fueron allá. Entonces, al principio, yo lo que pensé que era una información que sí se conocía, ¿no? O sea que de repente yo no tenía conocimiento, pero los historiadores, especialistas y todo, y regresé con la intención de proponer un reportaje a los familiares. Se venía un aniversario de la guerra en ese momento, un reportaje para Cuarto Poder acerca de las experiencias de estas personas. Sí, recuerdo el reportaje. Claro, entonces llamé a varias personas, busqué en todos los lugares y todos me dijeron, Hugo, no sabemos ni siquiera quiénes son, o sea, no tenemos idea. Y eso provocó, por supuesto, no se hizo el reportaje en ese momento, sino mucho después, pero ahí comienzo a investigar, uso las redes sociales, voy a Francia, después fui a Israel, fui a Turquía, a Grecia, y eso permitió poder identificar cada una de las. Al final fueron 23 y no 21, el archivo estaba mal. Fueron 22 peruanos que estuvieron en campos de concentración, según los registros oficiales. Una sola persona sobrevivió y ella estuvo en Auschwitz, y en realidad hubo 17 exactamente que estuvieron ahí en Auschwitz. O sea, las otras personas estuvieron en diferentes campos de concentración. Qué fascinante historia realmente, y es una investigación que te tardó muchos años. Pero haciendo esta investigación inicial, de la que fue fruto Estación Final, descubres a un personaje extraordinario, Elvira de la Fuente, que es en la que se basa Los secretos de Elvira, el libro que acabas de presentar. Cuéntanos sobre esta mujer arequipeña y cuál fue su rol en la Segunda Guerra Mundial, porque tuvo una participación importante. Claro, justamente como tú acabas de decir, mientras se realizaba la investigación para Estación Final, en el 2005 el gobierno británico desclasifica un lote de documentos sobre un comité ultra secreto denominado XX.
y en las cuales se mencionaba que habían 5 dobles agentes, que entre ellos había una supuesta peruana, porque en ese momento estaba confirmado, y dan un nombre, que en teoría en ese momento era hija de un diplomático peruano que estaba en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. Yo la verdad trato de conseguir información en ese momento, no consigo mucha, y me dedico y me concentro en Estación Final y en los peruanos que estuvieron en los campos de concentración. En el 2011 el gobierno británico decide desclasificar toda la documentación al respecto. Tengo acceso al expediente y ahí comienzo a leer toda esta historia y me quedo sumamente sorprendido. O sea, yo mismo al principio yo leía y yo decía, ¿será esto verdad? De repente acá hay una exageración y todo. Reviso porque ella tenía un diario personal donde anotaba todo, y tuve la posibilidad de entrevistar a sus familias, tanto acá en Perú, como en Francia, como en Inglaterra, además gente que la conoció, porque ella vivió hasta 1996, entonces una persona que vivió los últimos años en el sur de Francia. Entonces todo eso me permitió reconstruir toda la historia de ella, que a mí me pareció fascinante. ¿Por qué es tan importante esta mujer, Elvira de la Fuente? Por 2 cosas, muy rápidamente. Primero, porque salva a Londres de un inminente ataque con armas químicas. Los nazis pretendían atacar Inglaterra debido a que los ingleses no estaban siendo bombardeados, pero no se rendían. Entonces los nazis deciden atacar con gas mostaza, gas nervioso y otras armas químicas, y ella, con los británicos, con el servicio secreto británico, idean un plan para engañarlos de que los británicos tenían armas mucho más poderosas, y si atacaban Londres, simplemente iban a atacar Berlín. Lo cual era falso, porque los británicos en ese momento no tenían ese tipo de armas, no tenían capacidad de desarrollarlas, tenían otro tipo de armas. En jaque, ¿no? Exactamente. Y la segunda cosa, y más importante, ella forma parte de la gran trama de engaño acerca del día D, que permite que sea, hasta ese momento, hasta el desembarco de Normandía, los alemanes, los nazis iban ganando la guerra. Entonces, si no hubiera ocurrido el día D de manera exitosa, de repente estaríamos hablando de otro mundo, y de repente los nazis ganando la Segunda Guerra Mundial, y la historia sería otra. Entonces, esta mujer, esta peruana... Increíble. Siempre hay un peruano en los acontecimientos. Como periodista, siempre cuando vamos a cubrir alguna comisión, algún sitio, hay siempre un peruano que destaca, hay un peruano siempre presente. Lamentablemente también en las tragedias mundiales siempre vamos a ver en el conteo de los fallecidos a un peruano. ¿Por qué es esto que los peruanos estamos siempre en todas partes? Y el caso de esta mujer extraordinaria, ¿no?, que participó de una manera tan activa y que contribuyó a cosas tan importantes en la Segunda Guerra Mundial, es realmente algo fascinante. Claro, en realidad... Bueno, yo creo que es en el propio espíritu de nosotros los peruanos. Primero, tenemos 3 millones de peruanos ahora alrededor del mundo. O sea, los peruanos somos también parte de esta globalización. Estamos en diferentes actividades y todo. Y en la Segunda Guerra Mundial había pues estas páginas en blanco, ¿no? Estas historias no contadas, porque a nosotros nos enseñan, como había dicho en el colegio, en la universidad, que fue un capítulo europeo donde nosotros prácticamente no tuvimos ninguna vinculación. Y en realidad sí hubo peruanos que participaron activamente, que hicieron cosas, y como el caso que menciono en el de Magdalena Truela Rabiú, que ahora se va a convertir en película, entonces que salvó además a centenares de personas arriesgando su propia vida. Es otro tipo de heroína dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El tema de la conmemoración de la liberación de Auschwitz nos trae a recordar lo que fue esta barbarie de los nazis. Tú que estuviste ahí, ¿cómo te sentiste al hacer este paseo por este monumental espacio que debe ser muy denso, debe tener una energía muy potente? Bueno, es un lugar terrible. Terrible no porque el campo de concentración es que tú vas a ver cuerpos calcinados o fotos muy obvias de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en películas. La sola presencia de este espacio, ¿no? Claro, o sea, es el tipo demoledor estar ahí, ¿no? Claro, hay cuartos llenos de, por ejemplo, de toneladas de cabellos humanos, que fueron los cabellos de los prisioneros rapados. Hay que recordar que murieron aproximadamente 1.100.000 personas allí.
de la 1.300.000 que estuvieron en total, que se estima estuvieron allí. Los zapatos, hay una sala grande, muy llena de zapatos, de miles y miles de zapatos, miles en otra sala hay otra de miles de maletas, porque muchas de las personas llegan ahí engañadas, convencidas de que en realidad era un punto para ser liberadas. Entonces dejaban sus maletas con la convicción, con sus direcciones, con la forma de que se iban a comunicar, pensando que después los recogerían. Nunca los recogieron. Conoces las cámaras de gas, los hornos crematorios, todo este lugar. Hoy día justamente estaba leyendo a raíz y viendo la televisión internacional el soldado ucraniano, que es el primero que llega el día de la liberación como hoy, cuenta su experiencia a una radio israelí y cuenta cómo fue todo. Entonces cuenta que el olor era tan fétido, era imposible que los soldados soviéticos que él dirigía se negaban a ingresar. Entonces comenzaron a entrar y él les ordena que tienen que entrar y improvisan pues una serie de ollas comunes para servirle, porque la cantidad de hambrientos, personas esqueléticas que estaban ahí, y mucha gente comía y moría por comer, paradójicamente, porque habían pasado tanto tiempo que no habían comido, que sus propios estómagos no pudieron resistir el solo alimento que probaron. Ya no podían digerir. No podían digerir. Qué espanto realmente esto, y bueno, por eso es importante que existan espacios como estos museos de la memoria, para que no pase al olvido y que la humanidad recuerde por lo que hemos pasado y precisamente no vuelva a repetir. Eso es algo que necesitamos en nuestro país también, porque los museos de la memoria aquí han sido muy polémicos. ¿Tú crees que es necesario que existan? Definitivamente. Y yo te digo, yo que he viajado en varios lugares, en Alemania, en Polonia, en Estados Unidos, en Europa, existen los museos de la memoria. Lo que pasa es que acá se ha discutido acerca de si se va a glorificar o ensalzar las actividades de los terroristas. No se trata de eso. Claro, exactamente, no se trata de eso. Se trata precisamente de agarrar y enseñarle a los más jóvenes, a la gente que no vivió esa época, qué es lo que pasó en esa terrible época que vivimos nosotros, para que no se vuelva a repetir. O sea, cuando hablamos de Movadef y todas estas organizaciones terroristas y todas estas cosas, claro, estas organizaciones crecen, como los neonazis y todo, en base a la ignorancia, al desconocimiento. Entonces, el Museo de la Memoria y todos estos lugares nos ayudan a saber exactamente qué es lo que pasó para que no se vuelva a repetir. Yo no he conocido Auschwitz, pero sí estuve en el Museo del Holocausto en Washington, que también te hace una experiencia similar. Claro, incluso muy te grande. Dan como si fuera tu pasaporte o tu identificación que te daban, y también están ahí las rumas de los zapatos, o en una habitación solamente el uniforme nazi, ¿no? Sin maniquí, nada ahí colgado. Entonces son cosas que realmente te impactan y te hacen pensar. Esto es algo que sucedió de verdad, no es una película, no es una ficción, ¿no? Esta es una novela basada en algo que realmente pasó. Parece ficción, pero no lo es. Claro, precisamente por eso es la idea. Yo no, como tú sabes, yo no soy novelista en el sentido estricto de la palabra. Yo escribo y utilizo recursos. Bueno, pero la novela de no ficción es Claro, novela, exacto. No. Entonces está escrito usando recursos, porque muchos de los lectores, yo interactúo mucho en las redes sociales y me preguntan, pero esto es verdad, y de repente estás exagerando, no fue así. Digo, todo es absolutamente verdad. La idea es de que lo escribo de manera atractiva, interesante, divertida, claro, pero son hechos reales. O sea, si es algo que yo no he podido comprobar, simplemente no lo incluyo en el libro. Pero para sobre todo el de Elvira, tenías todo documentado. Esa es una gran ventaja. Eso ha sido una gran ventaja porque tenía todo. Tenía los testigos. Hasta su diario personal. Hasta el diario personal, o sea, casi en primera persona. Entonces, era mucho más fácil saber qué pensaba, qué decía a la hora que esto. Entonces, es simplemente citar las fuentes y colocarlas de una manera lógica y ordenada, cronológica, y eso ha permitido que la obra haya despertado el interés que ha despertado. O sea, ya me pidieron también el libro en la productora, y te puedo adelantar,
la productora de Hollywood ya se mostró interesada claro. ¿no? Este es más película todavía que el original. Sí, sí, qué bien. Te felicito por todos estos éxitos, Hugo. Y ha sido muy grato reencontrarme contigo después de tanto tiempo. Estoy leyendo otro libro tuyo, además, un manual importante para los periodistas interesados en lo que es el periodismo televisivo en la era de la alta definición, ¿no? Un manual imprescindible de un maestro del periodismo televisivo. Gracias, Hugo, por haber estado aquí. Muchas gracias a ti por la invitación y por la posibilidad de poder conversar y recordar esto. Ha sido un placer. Vamos ahora con más noticias aquí. Decenas de sobrevivientes y delegaciones internacionales vivieron en Polonia una emotiva jornada al recordar los 70 años de la liberación de 7.000 prisioneros del campo de concentración de Auschwitz, uno de los más grandes construidos por los nazis. 70 años después, decenas de sobrevivientes con bufandas blancas y azules regresaron al campo de concentración de Auschwitz para una ceremonia que recuerda las 7 décadas del fin de su infierno. El presidente de Polonia, Bronisław Komorowski, fue el encargado de inaugurar el acto, marcado por un gran sentimentalismo que hizo brotar lágrimas de quienes vivieron la peor barbarie. Momentos antes se llevó a cabo una ceremonia religiosa en el Centro de Diálogo y Oración. Previamente, la comitiva, en la cual también se encontraba el director de cine estadounidense Steven Spielberg, rindieron tributo a las víctimas colocando ofrendas florales en el Muro de la Muerte, lugar donde miles de judíos fueron ejecutados por los nazis. Al finalizar la ceremonia, los sobrevivientes encendieron velas ante el monumento a las víctimas del campo. El 27 de enero de 1945, el ejército soviético logró abrir las puertas de Auschwitz, poniendo fin al cautiverio de 7.000 prisioneros que permanecían abandonados entre alambres de púas.